¿Cómo están? Buenas tardes a todos. Espero que se encuentren sanos, que se encuentren bien y que ya, de ahora en adelante empecemos a correr con lo que es nuestra materia, ¿no ve? No sé si le han dado una leída a los documentos que les he pasado. El documento que dice anatomía y fisiología era el mismo de la anterior semana. Les he pasado para que le den una lecturita nuevamente y vayan recordando todo lo que habían llevado en anatomía. Ya la fisiología va muy de la mano con la anatomía, son materias muy ligadas entre sí, donde obviamente cada una tiene sus diferencias, pero es importante que recordemos unas y otras, ¿ya? Eh, Hacerles saber de que los documentos que les he pasado, si ustedes han observado, no todos, no hay todo en veterinaria, como ustedes verán, a veces es difícil encontrar diapositivas y qué sé yo, alguna información un poco más didáctica, más llevadera en lo que es nuestra carrera. Así que en algunas cositas les he pasado de humanos, pero en todo lo que va a ser la información en general de nuestra materia, todo va a ser de veterinaria, ¿no? No hay nada que tenga que ver con la anatomía humana, a excepción de cuadritos que sean didácticos, ¿ya? Básicamente no va a cambiar tampoco el tema de la fisiología respiratoria ni la fisiología digestiva en mamíferos, ¿no ve? En humanos, digamos, con relación a algunas otras especies, exceptuando a los rumiantes, digamos, ¿no ve? Porque no hacemos proceso de rumia nosotros. Pero en el metabolismo y demás es muy similar la fisiología, pero anatómicamente, obviamente, tiene sus diferencias, ¿ya? Entonces, como les digo yo, toda la información que les voy a pasar va a ser información netamente de nuestra carrera, de nuestro interés. La única forma en la que podemos desviar un poquito y comparar o ver algo de humanos es en cuadros didácticos solamente. ¿Ya? Eso. Entonces empezaremos con nuestro tema de hoy, que vamos a repetir un poquito lo que ya habíamos visto la anterior semana. Y ya más tardecito, al final de la tarde, les voy a hacer llegar o bueno, en cuanto termine esta charla, voy a empezar a descargar el material y voy a hacerles llegar vía WhatsApp el tema de lo que es ya mucha más información, mucha más bibliografía para que ustedes lean. Más que hacer tareas que si bien alguno que otro rato vamos a tener que hacer algo de algún trabajo que les pida, algún cuestionario, qué sé yo, lo importante aquí es que ustedes lean harto, lean harto, lean harto, porque yo les voy a dar solo las pautas, ¿no ves? De lo que ya han ido viendo y vamos a hablar lo más importante, que va a ser un poco del total. Ustedes necesitan aplicarse mucho y volverse autodidactas, como se dice. Ustedes necesitan leer mucho porque imagínense tratar de leer todo el libro de Cunningham, nos va a faltar 2 o 3 semestres para acabar. Entonces yo voy a dar una partecita de lo que nos toca el tema y ustedes tienen que actualizarse en lo demás. ¿Les parece? Les voy a ir pasando de a poco información, tal vez artículos científicos, tal vez algunos textos resumidos por tema que nos toque avanzar y ustedes tienen que ir viendo lo demás. ¿Ya? Bien, jóvenes. Hablaremos un poquito de lo que es el aparato respiratorio, ¿ya? Para no confundirlos, voy a apagar mi cámara un ratito, ¿ya? Y voy a compartir pantalla. Y ahí está. Bien. El aparato respiratorio, jóvenes, tiene varias cositas que debemos observar nosotros, ¿ya? Estas cositas llamadas así, no son cositas, son estructuras complejas, ¿ya? Que van a generar todo lo que es la respiración como tal. La respiración, para que todos nosotros nos acordemos, está basada en dos cosas principales. Uno, lo que es... ay, perdón, es que estos me distraen los que se ponen al final, los que se agregan al final. Ya, la respiración lo que va a hacer principalmente es introducir aire a los pulmones, que es lo que más queremos, porque sin eso nos morimos, simple y claro, ¿no ve? Lo que queremos nosotros es generar una cantidad suficiente de oxígeno que ingrese al organismo y este oxígeno va a ser expulsado
en otra molécula llamada el dióxido de carbono, ¿ya? A esto, el proceso respiratorio como tal, se llama el intercambio, ¿ya? Y es el intercambio de oxígeno por la expulsión del dióxido de carbono al medio ambiente. Eso es lo primero que tenemos que saber, ¿ya? En relación a la definición y a las funciones de este aparato respiratorio, tenemos que saber nosotros que va a estar producido, va a estar diferenciado por varias estructuras anatómicas, ¿ya? Y estas estructuras anatómicas tienen una función específica, cada una de ellas, empezando en las fosas nasales, que son la primera parte de contacto con el medio ambiente, hacia todo el interior del aparato reproductor, ¿ya? Estas estructuras van a tener funciones específicas. Cada una de ellas va a generar un aspecto en el cual va a tener una función bien determinada, ¿ya? Lo primero que tenemos que acordarnos nosotros es que vamos a tener una anatomía del aparato respiratorio en todas las especies. Imagínense aquí una vaca, imagínense un cerdito, un perro, la especie que ustedes quieran, que va a tener la misma anatomía, tal vez va a diferenciarse un poquito a nivel de lo que son el largo del hocico o las placas dentarias, pero lo demás internamente es similar, ¿ya? Lo primero que tenemos que acordarnos nosotros es que ingresa mediante las fosas nasales. Las fosas nasales son dos y generan un tamaño un poco más grande o un poco más pequeño dependiendo la especie. Todos aquellos animales que generen mayor actividad física, sea de trabajo o sea de animales que hacen deporte, es decir, caballos de equitación, qué sé yo, perros de trabajo, no sé, lo que se les venga en mente, están anatómicamente mejorados para tener un mayor tamaño en fosas nasales, es decir, que permitan un poco más la cantidad de ingreso de aire hacia el organismo, ¿ya? Pero no solamente se va a referir en lo que es el tamaño de las fosas nasales, también va a diferenciarse en el tamaño de cada especie de los pulmones que están íntegramente relacionadas hacia lo que es el tamaño y el peso del animal, pero también hacia los movimientos que va a tener la caja diafragmática en relación a la compresión, ¿ya? Enseguida vamos a ver eso. Una vez que sabemos que son las vías nasales, tenemos que saber que el aire va a pasar hacia allá, ¿ya? Va a empezar a ingresar y va a llegar a una parte posterior, es decir, a una parte de atrás. Si ustedes recuerdan anatomía, el paladar está dividido en dos fases, ¿ya? El paladar duro, que es la fase más expuesta hacia los dientes, hacia la nariz, hacia afuera, por así decirlo, y más internamente está el paladar blando. El paladar blando tiene eh, constante convivencia con lo que es las fosas nasales. Incluso puede haber traspaso de mucosidad por ahí si así uno lo desea. ¿No ve? Cuando uno está resfriado y hace un poquito de presión a ese nivel, a veces salen flemas. Por más asqueroso que parezca, es la anatomía y la fisiología y eso pasa. Entonces, esa es la unión que va a haber entre aparato digestivo con aparato respiratorio. Obviamente, después de eso pasa a otro nivel que va a ser la epiglotis. Y esa epiglotis, como ustedes se acordarán, va a ser el único canal en el cual se van a unir específicamente vías respiratorias con vías digestivas. Esta epiglotis tiene una pequeña característica que va a hacer que cuando uno trague alimento, trague agua o trague saliva, la epiglotis va a hacer que se abra la tapa epiglotal, como se llama, y de este modo es que se puede hacer la deglución. Una vez que se termina eso, automáticamente se cierra y solamente da paso hacia lo que es el aire que se va a respirar, ¿ya? Terminando esta función del epiglotis, que es netamente una función del sistema nervioso central, es decir, perdón, del sistema nervioso autónomo, es decir, ninguno de nosotros va a controlar esta función que se abre o que se cierra automáticamente, hacemos de que
del aire introducido por vías nasales vaya a pasar por una sola estructura que está dividida en tres, ¿ya? Que es la faringe. O en algunos casos, los estudiosos, los científicos, lo llaman solamente la tráquea, ¿ya? Pero si hablamos anatómicamente, estaría dividido por faringe, laringe y obviamente la tráquea. Esto va a tener una característica específica que más o menos se calcula que en todos los animales, ¿ya? Tiene alrededor de unos entre 12 a 18 centímetros de largo y presenta varios anillos cartilaginosos, los cuales van a tener la función específica de producir una mucosidad. ¿Ya? Enseguida también vamos a ver eso. Una vez que terminamos de hablar de esto, se habla de la bifurcación de los bronquios para entrar hacia los pulmones como tal. Esta bifurcación bronquial va a tener ahí células específicas que van a tener una característica propia cada una de ellas, que enseguida también vamos a hablarles, y después ya se habla de los pulmones izquierdo y derecho, e internamente van a tener bronquiolos, van a tener alveolos, ¿ya? Los alveolos pulmonares, y obviamente si hablamos de la parte externa, o sea, no en lo que va en el aparato respiratorio de forma interna, sino de forma externa, hablamos que hay otros componentes que van a ser tomados las costillas o, mejor dicho, la caja diafragmática, la caja torácica, perdón, con la bifurcación diafragmática, ¿ya? Y a la vez van a tener los músculos intercostales, que son los que van a hacer la presión para que no haya desequilibrio a nivel de lo que es la presión osmótica, ¿ya? Obviamente, estos músculos, estas costillas y demás, van a generar de que haya un mecanismo de defensa bastante fuerte para evitar golpes, para evitar daños mecánicos. Y esto va a generar de que no haya daño a nivel pulmonar, ¿ya? Como ya hemos visto todo el gran total de lo que va a ser el aparato respiratorio, tenemos que hablar acerca de las fosas nasales. Las fosas nasales les había comentado la anterior semana que generan dos funciones. Uno, de hacer de que el aire ingrese al organismo, ¿ya? Que el oxígeno ingrese al organismo. Es lo primero. Lo segundo, va a generar una función que es la del calentamiento y la humedad del mismo oxígeno que estamos respirando. En lugares muy fríos, en lugares, qué sé yo, por ejemplo, Europa, Estados Unidos, cuando es invierno, las temperaturas pueden bajar a 20 grados bajo cero fácilmente. En otros lados, por ejemplo, el tema este de lo que es Siberia, en Rusia, la temperatura promedio anual es de menos 40 grados bajo cero. ¿Ya? Sea verano, aumentan 20 grados, pero igual están menos 20 grados, y en invierno bajan hasta menos 60 grados. Imagínense, es un frío terrible, es un frío glacial realmente, y es para ahí donde se necesita este tipo de función anatómica de las fosas nasales en animales, que no llegue a congelar ninguna estructura interna, porque ustedes saben que este oxígeno si entra congelado, ahí adentro va a empezar a generar cristales y estos cristales al momento de moverse por la expulsión y aspiración del aire puede generar laceraciones internas. ¿Ya? Además de que cuando se empieza a descongelar puede generar líquido pulmonar, extrapulmonar, y es algo pues fatal. Entonces lo primero es eso. Estas fosas nasales van a calentar y humedecer el aire. Uno. Dos, tienen una función específica que va a ser la de evitar que haya cualquier agente patógeno, ya sea polvo, sean bacterias, sean virus, que ingresen al organismo. Las microvellosidades de las fosas nasales evitan también su ingreso, ¿ya? Y lo tercero, va a generar que haya un proceso de olfacción, es decir, de que se detecten los olores. Estos olores pueden ser determinados en varios tipos, pueden ser desde las feromonas para determinar celo, o pueden ser algunos, no sé, perros de trabajo para detectar drogas, o algunos animales, por ejemplo, carroñeros o animales cazadores para detectar en las partículas de sangre en aire para poder determinar una presa, ¿no ve? Entonces, bueno,
Eso ya sale un poquito del tema, pero también es algo que funciona. Después de eso, bueno, están aquí algunas otras organelos internos, ¿ya? Que van a funcionar como agentes de defensa. Uno de ellos, por ejemplo, son las amígdalas, que están más tiradas hacia la región bucal y digestiva, pero que estas amígdalas van a tener la función específica de detectar cualquier agente patógeno. Mientras se infarten estas, mientras se inflamen estas, nos está dando a entender de que hay un agente infeccioso dentro, ¿ya? Se lo considera parte del sistema respiratorio, pero la verdad es que no lo es, ¿ya? Entonces no nos va a interesar, tal vez por el tema de que está muy ligado hacia la faringe y laringe, se habla un poco, pero la verdad es que no nos interesa hablar de esto, ¿ya? En otro aspecto, vean ustedes esta fotografía que es de uso humano, pero lo mismo pasa en animales, donde está la epiglotis, donde se cierra la tapa del epiglotis y se abre el paso hacia el oxígeno, donde va a ir la tráquea también, ¿ya? No es lo mismo la tráquea que el esófago, eso tienen que quedar claro ustedes. Existen dos compartimentos muy juntos, ¿ya? Que son las falsas cuerdas vocales con las cuerdas vocales. Y estas van a ser las que van a hacer todo el tipo de fonación en los animales. Es decir, de que van a hacer que ellos puedan emitir algún sonido que tengan. No sé, los perros ladrarán, los elefantes barritarán y las vacas mugirán y ustedes ya saben lo demás, ¿no ve? Entonces es una parte que combina también. Y por último está la tráquea. La tráquea está dividida en lo que son los bronquios, ¿ya? Los bronquios van a estar divididos en dos, izquierdos y derechos también, van a estar en varias partes según los lóbulos, ¿ya? Van a estar los bronquios segmentados, los bronquiolos y los alveolos capilares, ¿ya? Y los sacos alveolares también. Y una vez que terminamos de revisar eso, pues sabemos que van a haber un montón de células internas. Estas células internas van a diferenciarse unas de otras por producir algunas características específicas. Estas características específicas pueden ser las células caliciformes, como ven ahí, que van a ser las encargadas de producir mucosidad tanto en fosas nasales como en tráquea, como también las células ciliadas, ¿ya? Las células ciliadas son las que van a hacer el transporte de algunas micropartículas, de algunas células del organismo en sí que pueden actuar como parte del sistema inmune, como también algunas moléculas de oxígeno o dióxido de carbono que van a hacer que haya movimiento a nivel de la secreción por la fase de la epiglotis, ¿ya? Sabiendo esto, tenemos que hablar ya de forma un poco más interna que van a estar otro tipo de células, ¿ya? Estas dentro de los pulmones van a ser los neumocitos tipo 1, los neumocitos tipo 2, que van a ser los que van a generar revestimientos alveolares o van a generar alguna cantidad y calidad de enzimas. Enseguida vamos a ver todo eso, ¿ya? Por último, sabiendo esto de la anatomía, podemos decir de que uno, hay regulación y control de la respiración. El aparato respiratorio hace eso. Dos, hay una mecánica de la respiración, que va a ser la inspiración activa y la expiración, que va a ser pasiva. ¿Ya? Tres, va a haber un intercambio gaseoso. Y por último, va a haber un transporte de gases en la sangre. Eso es lo que va a ser el sistema respiratorio como tal, ¿ya? Eso es lo que nos interesa a nosotros como fisiólogos, aprender, saber y conocer. Entonces, nuevamente vamos a repetir la parte importante de esto, porque anatómicamente ya lo hemos visto, ya lo sabemos y ahí queda. Lo que nosotros tenemos que saber, les vuelvo a repetir, es que hay una función principal en el sistema respiratorio. Esta función principal es conocida como el intercambio gaseoso, ¿ya? El intercambio gaseoso, conocido así, es una característica específica en la cual va a ingresar
oxígeno, ¿ya? Y va a salir dióxido de carbono. Esta función es la principal realizada por el sistema respiratorio, ¿ya? Existen dentro de las funciones también, no solamente es esta, obviamente, existen otras funciones, por ejemplo, la conocida como la hematosis. Y esta hematosis es el intercambio gaseoso que se va a proporcionar mediante el ingreso del oxígeno hacia la sangre y la eliminación del dióxido de carbono. ¿Ya? Esta hematosis es una fuente de metabolismo celular y todo esto se va a llevar a cabo a nivel de los alveolos, ¿ya? Todo esto se va a llevar a cabo a nivel de los alveolos. Espérenme un segundito, por favor. Un segundito, espérenme, estoy queriendo poner mi... Ahora sí, ya. Ahora sí, como ya les he terminado de mostrar eso, ya no es necesario que esté sin cámara. Entonces les decía, el sistema respiratorio está compuesto de esta interacción de gases, ¿no ve? La interacción de gases va a estar determinada en relación a que entre oxígeno, que este oxígeno sea transportado por sangre, sea oxigenado como tal, y llegue esta sangre oxigenada hacia el cerebro, llegue hacia distintas partes del cuerpo y luego sea expulsada, y va a ser expulsada como dióxido de carbono. ¿Ya? Una vez de que hablamos de que va a haber otro proceso, este otro proceso fisiológico es conocido como la hematosis, ¿ya? Y la hematosis va a ser un intercambio gaseoso. Este intercambio gaseoso va a proporcionar sangre al oxígeno, es decir, perdón, oxígeno a la sangre en este caso, que se distribuya por todo el organismo y antes de ser expulsada como dióxido de carbono, haya una fuente de metabolismo. Ya esta fuente de metabolismo celular va a ser todo llevado, todo realizado, todo en conjunto se va a dar a nivel de los alveolos, ¿ya? Y a nivel alveolar es donde se va a iniciar todo el proceso de la intercambio gaseoso como tal, ¿ya? Una vez que sabemos qué es la hematosis, tenemos que hablar del aparato del aparato respiratorio, perdón. Ya anatómicamente ya lo hemos visto, entonces ya no nos interesa. Tenemos que saber cuáles son las funciones específicas, ¿ya? Y dentro de las funciones específicas del aparato respiratorio están 5 de las más importantes. Uno, el proceso de termorregulación. ¿Ya? El proceso de termorregulación, como les decía, está encargado de generar de que no haya ninguna posibilidad de que entre aire congelado y pueda afectar parte del aparato del individuo como tal. ¿Ya? Eso es uno. Dos, está también el tema de lo que es la respiración como tal. La respiración como tal va a generar que ingrese oxígeno y que la sangre se oxigene, ¿ya? En este proceso de respiración, cuando hacemos, ¿no ve? Cuando metemos aire, lo que estamos haciendo es meter también en las moléculas de oxígeno que están ingresando, pueden entrar micropartículas, pueden entrar agentes infecciosos, pueden entrar bacterias, pueden entrar virus, ¿no ve? Ahora del famoso coronavirus, ¿no ve? Por eso estamos ingresando y andando siempre con nuestro, que se llama con nuestro barbijito, ¿no ve? Entonces el coronavirus obviamente se va a diseminar, se va a contagiar mediante las personas contagiadas, las que estén dando positivo, que puedan expulsar pequeñas gotitas de esputo a nivel de lo que es el medio ambiente. Por eso es que nos tapamos con el barbijo. Pero existen otras enfermedades que se contagian no por la saliva, sino por el aire, ¿ya? Entonces también es importante saber eso. El sistema respiratorio va a tener una barrera de protección que va a hacer esta barrera de descontaminación del aire. Esos pelitos que tenemos alrededor de las fosas nasales, el moco que es común, ¿no ve? Aunque parezca algo
medio asqueroso de hablar, es pues, moco común, que nos les estamos soplando constantemente en clinics, demás, y lo botamos. Algunos individuos producen más ya que otros, y en algunas fases de infección el sistema inmune lo que hace es generar mucho más mucosidad, por eso nos chorrea la nariz constantemente cuando estamos resfriados, tratando de expulsar todos esos agentes patógenos que puedan dañar el aparato respiratorio de alguna u otra manera. La tercera característica importante fisiológica del sistema respiratorio es la producción de inmunoglobulina A, ¿ya? Este es muy importante, como les digo, la inmunoglobulina A va a generar anticuerpos, ¿ya? Y estos anticuerpos van a estar especializados en luchar contra algunas enfermedades infecciosas, sean de origen bacteriano o sea de origen vírico. ¿Ya? Esta inmunoglobulina A, para que nunca se les olvide, están formuladas, están secretadas, están siendo activadas a nivel del sistema respiratorio, específicamente a nivel de fosas nasales y tráquea, ¿ya? Para que nunca se les olvide. Existen otros tipos de inmunoglobulinas que van a estar en los conductos lagrimales, en las lágrimas, ¿ya? Van a estar otras a nivel de lo que es la boca. Existirán otras a nivel de lo que es el aparato reproductor también, en el sudor, ¿ya? Entonces, hay distintos tipos de inmunoglobulinas y es lo que tenemos que saber. Pero principalmente, si yo algún rato les pregunto qué tipo de inmunoglobulina es la que segrega el aparato respiratorio, la respuesta únicamente tendrá que ser la inmunoglobulina A. Punto. Ahí se acaba. ¿Ya? Entonces, la cuarta función, como les digo, una de las funciones, porque hemos enumerado y hemos dicho que son 5 las más importantes, ¿no ve? La cuarta función, sin importar cuál sea más importante que la otra, es la cual va a generar una combinación, ¿ya? Con el sistema circulatorio, en el cual va a ayudar en el proceso de la presión arterial. Es decir, este puede ayudar a aumentar o a disminuir la presión arterial, haciendo de que la sangre oxigenada fluya más rápido si es necesario o se corte un poquito y se reduzca la misma, ¿ya? Generando así de que haya una regulación involuntaria a nivel de lo que es el aparato respiratorio con el aparato circulatorio. ¿Ya? Y por último están la función número 5, digamos, si lo vamos a llamar así, que es la de fonación, ¿ya? La fonación, como su nombre lo indica, hace de que podamos nosotros modular la voz. Por ejemplo, que yo esté hablando en un tono normal, como lo estoy haciendo ahora, empiece a bajar un poco la voz, o la alce demasiado, ¿no ves? Nuestra fonación podemos hacer de que suba o baje el nivel de voz. En humanos, obviamente, porque nosotros tenemos las cuerdas vocales mucho más desarrolladas y nuestro cerebro está mucho más desarrollado que las otras especies animales, por lo tanto podemos hacer modulación de voz. Podemos cantar, podemos gritar, podemos hablar despacio, podemos susurrar, ¿no ve? Lo que podamos hacer. En animales no está tan desarrollado eso y lo que hacen es que los animalitos puedan emitir sonidos de acuerdo a su característica específica como especie animal. ¿Ya? Eso. ¿Qué más les puedo hablar? A ver, tengo mi chanchullo aquí. Ya. Existen otras fases, ¿ya? Existen otras bibliografías que nos dice de que el aparato respiratorio está dividido en 2 fases, ¿ya? La fase interna y la fase externa. La fase interna es la que está dentro de la caja torácica, es decir, pulmones, alveolos, bronquios, incluida la tráquea, ¿ya? Pero la tráquea solamente hasta el lugar donde se encuentran la laringe y la faringe. A partir de laringe y faringe hacia lo que es
fosas nasales y hacia afuera es considerada el aparato reproductor externo, pese a que está dentro del mismo cuerpo. Los especialistas, las grandes mentes han decidido que se llame así. Y lo que va a hacer una y otra es generar algunas características específicas. Lo que les decía, si ustedes hacen recuerdo de todo lo que hemos hablado hasta aquí, la parte externa, llamada así, desde las fosas nasales, laringe, faringe, epiglotis y demás, es la encargada de proteger al cuerpo. ¿Ya? Y la parte interna, el aparato reproductor, el aparato respiratorio, perdón, interno, es la encargada de hacer el intercambio gaseoso, es el encargado de hacer de que la sangre se oxigene y es la encargada de que haya hematosis. ¿Ya? Entonces, si lo diferenciamos así por partes, una y otra, una se encarga de una cosa, otra se encarga de otra cosa. ¿Ya? Ahora bien, existen también algunas cuestiones que tenemos que hablarlas ahora. Lo principal es saber de que el sistema respiratorio está muy de la mano con el sistema nervioso autónomo. ¿A qué me estoy refiriendo con esto? A que nosotros no tenemos ningún grado, ¿ya?, de poder, ni nosotros ni los animales, no podemos hacer de que este sistema se pare o continúe a voluntad, a no ser nosotros como humanos, que ahorita que les estoy hablando, recién ustedes se estarán dando cuenta de que todos estamos respirando, ¿no? Hace una hora atrás y desde que hemos nacido. Entonces, ¿a qué me voy con esto? Cuando nos damos realmente, nuestra mente se pone a pensar de que el sistema respiratorio está ligado al sistema autónomo, recién nuestro ser se da cuenta de que algo está pasando ahí. E involuntaria o voluntariamente, más bien en este caso, podemos hacer que nuestra respiración se pare. ¿Ve? Hago que no respiremos, pero eso va a durar unos cuantos segundos hasta que mi cuerpo aguante. Y después de eso, así querramos o no querramos, el sistema autónomo renueva sus funciones y empieza a hacer que haya una expiración y una inspiración mucho más rápida hasta que normalicen los niveles. ¿No ve? Ahora bien, como esto es parte del sistema nervioso autónomo, tiene su propia autonomía. Cada animal va a respirar de forma distinta. ¿Ya? Existen animales que respiran un poco más en la parte torácica, existen animales que respiran un poco más en la parte abdominal y existen los animales que pueden hacerlo de las dos formas, ¿ya? Por ejemplo, los bovinos respiran diferente a los equinos, diferente a los perros, diferente a los gatos, ¿ya? Pero esta teoría está muy discutida, por así llamarlo. ¿Por qué razón? Porque algunos científicos, algunos estudiosos han determinado de que no hay tal, que la respiración tiene que ser netamente pulmonar, es decir, que solo esté en la caja torácica, ¿ya? Solamente debería haber respiración y movimiento, es decir, contracción a nivel del tórax. No tiene que haber respiración abdominal, porque dicen que si hay respiración abdominal es porque el animal está sintiendo dolor de algún tipo, ¿ya? Uno. Dos, dice que si hay respiración abdominal es porque hay alguna falencia a nivel del sistema respiratorio. Puede ser alguna enfermedad que esté empezando a circular, puede haber algún daño específico o puede ser de que vaya a faltar oxígeno en el cuerpo y pueda haber un colapso. Entonces, todas estas cositas nos van indicando a nosotros cuándo debemos utilizar el oxígeno, ¿ya? Y eso es algo para que ustedes lo aprendan, lo sepan y lo pongan en práctica. Realmente saber si la respiración baja de ser torácica a ser abdominal, ¿será que hay dolor? ¿Será que hay alguna disfunción? ¿Será que el animal no puede respirar? ¿Ya? Ahora bien, cuando el animal no puede respirar y estamos viendo de que si su frecuencia respiratoria es de 30 por minuto, por decirles, baja a 10 o a 8, es pues que hay un serio. Entonces sí o sí necesitamos poner oxígeno para tratar de compensar el mismo. Ustedes saben que sin oxígeno, sin sangre oxigenada, pues va a haber un colapso inmediato, ¿ya? Entonces
tenemos que utilizar el oxígeno en este caso. Ahora bien, cuando hay hiperventilación, tampoco es bueno, ¿no ves? La hiperventilación se refiere a que hagamos ese tipo de respiración constante y por la boca, tratando de meter más aire, más aire. Generalmente pasa esto cuando estamos cansados, cuando corremos, incluso el mismo, volviendo al mal ejemplo del coronavirus. Ustedes saben que uno de los fallos más graves, uno de los síntomas más graves es que no se pueda respirar. Entonces lo que genera es que la persona se desespere tanto que trate de adoptar una posición muy incómoda, que es estar sentado bien doblado, tratando de meter más aire a los pulmones. Pero lastimosamente con esto genera la hiperventilación, como les digo, hacemos... Ay, ve, ya me he atorado por hacer. Entonces lo que genera al tratar de meter más aire de lo que deberíamos, porque nos está faltando oxígeno, es evitar que haya el mismo tema de lo que hemos estado hablando todo el periodo, de que haya todo este proceso conocido como la hematosis, como el intercambio oxígeno-dióxido de carbono. Entonces no se está llevando a cabo esta función a nivel alveolar y por lo tanto pues vamos a tener un colapso también. Entra mucha más cantidad de oxígeno que lo que la sangre puede ser oxigenada y tenemos mucho dióxido de carbono, entonces vamos a perder el conocimiento. Eso es lo que va a pasar, ¿ya? Todas esas cositas es importante que ustedes las sepan. Todas esas cositas van a aprenderlas de a poquito, mediante vayan generando mayores conocimientos, lean más libros, empiezan a llevar infecciosas, empiezan a llevar clínica, qué sé yo. Todos esos conceptos de una y otra cosa les va a ir generando a ustedes un criterio mucho más amplio en el cual puedan ver y saber específicamente qué es lo que está pasando con este paciente, ¿no ve? Es importante y para nosotros es fundamental la teoría. Es fundamental, yo les digo. Tal vez me animaría a decir, incluso es más importante a mi modesto criterio, aprender primero la forma teórica, ya en nuestras fases de estudiante, y después recién empezar con la parte práctica. Es, para mí, a mi criterio, en algunas materias es mejor eso, ¿ya? Porque a veces decimos, no, yo quiero más práctica. Está bien, la práctica te ayuda mucho y podemos ser muy diestros, pero si no sabemos qué está pasando de forma teórica dentro del animal, tampoco vamos a poder ser buenos médicos, ¿no ve? Lo importante aquí es que dominemos algunas cosas, por lo menos de forma media para arriba, y después vamos a poder dar soluciones, ¿ya? Eh, ¿Qué más tengo para decirles? Existen algunas otras células, ¿ya? Que son las células específicas en cada región. Estas células nos van a ayudar a generar varias cositas. Una de ellas va a ser, por ejemplo, las células M, como se llama, las células de la mucosidad, ¿ya? Estas células M también generan algunas células de defensa. Existen las células conocidas como las células tipo 1 y 2 a nivel de los bronquiolos, que lo que hacen es